Bueno, primero agradecerles a todos por conectarse el día de hoy. Me gustaría platicarles un poquito acerca de quién es Redder para los que no nos conocen y nos arrancamos con el webinar. Bueno, eh, no sé si pueden ver mi pantalla. En esta pantallita les estoy compartiendo las soluciones que nosotros manejamos. Bueno, nosotros somos Redder, somos distribuidores de soluciones en telecomunicaciones. Y como podrán observar, en estas diversas soluciones que manejamos, contamos con la solución de cableado estructurado, la solución de fibra óptica, la solución de equipo activo y la solución de FTTX. Bueno, estas cuatro soluciones las manejamos con la marca de Fibrain, que justo hoy es el webinar con la marca de Fibrain. También en cuestión de la solución de FTTX, perdón, eh, esa parte la manejamos con la marca Fibrain y la marca TP-Link, donde contamos con la parte activa y la parte pasiva. También contamos con lo que son los equipos de medición de la fibra óptica con la marca Viavi y manejamos también empalmadoras y fusionadoras. Contamos con lo que son cámaras de CCTV. Esto con la marca de VG, pertenece también a la marca de TP-Link y contamos también con lo que son la protección para equipos electrónicos. Eh, Esto con la marca de SmartBit. Son UPS y nos apoyan para proteger los data centers, por ejemplo. También contamos con lo que son racks y gabinetes, con la marca de Hoffman y también con lo que es la canalización. Esto lo manejamos con la marca de Vasor, desde charolas tipo malla, tipo escalera, tipo PVC. Como podrán ver, aquí contamos con algunos productos que son como los más emblemáticos y las marcas que manejamos, ¿no? Bueno, pues sin tanto rollo, me gustaría presentarles a Jaime Cervantes. Él es el representante comercial de la marca Fibrain y él es el que nos estará apoyando con la charla el día de hoy. Adelante, Jaime, te cedo la palabra. Tal como están? Buenos días. Muchas gracias, Fidel, por la introducción, amigo. Y pues bueno, ya como se ha vuelto por aquí con los colegas de Redder, eh, otra vez nos encontramos en un webinar para platicar un poquito más de Fibraín. Claro que vamos a hablar, digamos, un poquito en modo comercial, pero sí nos vamos a entrar un poquito a la parte técnica, digamos, de manera neutral, ¿vale? Para que más o menos estemos, pues, en sintonía todos con lo que vamos a escuchar el día de hoy. De igual manera, cualquier cosita que ustedes tengan de duda, cualquier cosa que quisieran opinar, compartirnos de su experiencia, con todo gusto. Y pues bueno, al final del día, como ya bien lo dijo el buen Fidel, estamos para servirles. Mi nombre es Jaime Cervantes y va a ser un gusto platicar un poquito con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, antes de empezar con la parte técnica, digamos, neutra, como lo mencionaba, sí me gustaría platicarles rapidísimo de quién es Fibrain. Seguramente algunos de ustedes ya han colaborado con o nos han escuchado por ahí. Y este es un video que justamente es como un salto hacia nuestros centros de fabricación, todo obviamente en pues calidad de fabricación europea, específicamente en Polonia, ¿vale? Entonces, nosotros hacemos todo lo posible para que los productos que a ustedes les llegarán el día de mañana sean productos hechos de 0 a 100. O sea, manipulamos la materia prima desde, obviamente, el hilo de fibra óptica o el filamento de cobre para poder crear este cable final, por así decirlo, ¿vale? También, obviamente, contamos con todo lo relativo a la conectividad y distribución, ¿no? Pensando en desde los jacks, plugs, obviamente la parte de fibra óptica con conectores prepulidos, con cierres de empalme, cajas de distribución, distribuidores de rack, todo ese tipo de cosas las fabricamos en Fibrain y aparte de ello, todo lo fabricamos en Polonia. Pero no nada más nos quedamos hasta ahí, digamos, siendo fabricantes, sino también desarrollamos nuevas tecnologías. Tenemos un laboratorio de investigación y el desarrollo, el cual cuenta con la capacidad suficiente para poder desarrollar nuevas tecnologías e ir a la vanguardia, no nada más, digamos, quedarnos con lo que ya hace el mercado y hacerlo exactamente igual, sino al contrario, eh, aplicamos un poquito de esta investigación para poder ofrecer
cosas diferentes que a ustedes el día de mañana les puedan hacer sentido. Entonces, amigos, vamos a ir platicando de manera puntual algunos de estos diferenciadores de manera técnica, pero al final quiero dejarles el mensaje de que Fibrain es una marca de índole europea que tiene más de 32 años ya en el mercado y en presencia directa más de 15 años, ¿vale? Esto porque es importante al final del día, ustedes tienen que sentirse apoyados por el fabricante, así como por el distribuidor, en este caso con mis colegas de Redder. Entonces, ustedes al ayudarnos a promover que Fibrain forme parte de sus proyectos, es por eso tan importante que ustedes tengan la tranquilidad de saber con quiénes están trabajando, ¿vale? Entonces, actualmente, para platicarles un poquito de la estrategia en México, contamos con un CEDIS 100% operado por Fibraín, lo cual implica que es como si tuviéramos un doble filtro del stock, ¿vale? No quiero que se ofusquen por la partecita de, es que todo, como es una fábrica de Polonia, todo lo van a traer desde allá y me van a mandar tiempos de fabricación de 40 semanas, solo por el estilo, para nada. Obviamente sí hay algunos elementos que pueden irse a tiempo de fabricación, pero la realidad es que tenemos ojos y oídos bien abiertos para poder saber qué es lo que se mueve de alta rotación en México y a partir de ello tener un stock bastante saludable con este doble filtro que mencionaba, ¿no? El primer filtro sería lo que tiene en stock mi distribuidor Redder y el segundo filtro lo que tendría yo como tal en mis EDIs para poder proveer lo que ustedes vayan necesitando para proyectos, ¿vale? Y a partir de ello, como les mencionaba, nosotros tenemos aproximadamente más de 28,000 metros cuadrados de fabricación, lo cual implica, amigos, que todo el proyecto que ustedes tengan en mente, chiquito, mediano, grande, sin problema podemos atenderlo desde Fibrain, ¿vale? Esta capacidad de fabricación implica, como les decía, la fabricación de nuestro hilo de fibra óptica, dobladoras de metal, inyección de plástico, etc. Y todo esto se encuentra en Polonia. Aquí tenemos una imagen bastante padre de cómo es que se va derritiendo esto que le llamamos hilo de fibra óptica a partir de las proformas en las cuales vamos poco a poco teniendo pues un hilo lo más delgadito posible hasta llegar básicamente al tamaño de nuestro cabello, 9 micrómetros, ¿vale? Uno de los datos interesantes de Fibraín para darles esta tranquilidad a ustedes que nos hacen el favor de considerar a Fibraín en sus proyectos es que somos una de 10 marcas a nivel mundial que puede fabricar su propio hilo de fibra óptica. ¿Esto por qué es importante? Porque al final nosotros podemos ser comparados con las referencias del mercado, amigos. O sea, yo sé que si ahorita entre todos juntamos nuestras mentes para hacer una lista de todas las marcas que conocemos de cable, pues probablemente van a ser más de 50 empresas, fácil, ¿no? Pero no todas esas empresas tienen la cualidad o la calidad de fabricante, ¿vale? Yo sé que hay muchas de ellas que se autodicen llamar fábricas, pero la realidad es que son maquilas, o sea, ellos ensamblan, por así decirlo, con diferentes partes de diferentes proveedores el producto final que nosotros, pues bueno, ya colocamos en los proyectos en cuestión. En este caso, Fibrain podemos ser comparados con estas referencias del mercado que muchas veces, pues bueno, ellos sí fabrican sus productos y Fibrain es una de ellas, ¿vale? Entonces, a partir de ello, ¿qué significa? Que nosotros tenemos completamente la calidad de ellos. De hecho, tenemos muchas veces mejor precio que la competencia. Y a partir también de eso, la capacidad de fabricación que tienen algunas otras marcas, completamente nosotros podemos cumplir cabalmente con ello. Y un poquito más porque les digo que, pues bueno, la estrategia no nada más es ofrecer exactamente lo mismo que el mercado, sino cambiarle un poquito la fórmula y hacerlo más atractivo para ustedes. Tenemos más de 3 millones de conectores terminados anualmente en nuestro centro de fabricación, que es el más grande de toda Europa. Este tipo de conectores, pues al final del día son súper necesarios para cualquier tipo de proyecto y es por eso que nosotros eh, eh, nos resaltamos un poquito a partir de esta capacidad de fabricación que les digo que tiene Fibrain. Pero bueno, a partir de ello, en este breve comercial, amigos, tendríamos que empezar a platicar ahora sí de la parte un poquito más neutra de lo que implica la fibra óptica. Este obviamente es un resumen, por así decirlo. Como ustedes sabrán, algunos de ustedes son muy expertos en fibra óptica.
y por desgracia una horita no nos alcanza. Entonces, como sabrán, hay mucha tela de donde cortar. Si en dado caso necesitan un poquito de más información, si gustan, podemos coordinar individualmente algún tipo de path de conferencias o de pláticas, como le llamamos, en las cuales platiquemos de ciertos temas de manera técnica en estas capacitaciones, los cuales pues les pueden dar a lo mejor a sus colegas del equipo que tal vez inician en fibra óptica, pues un poquito más de claridad acerca de lo que implica este tipo de temas, ¿vale? Pero bueno, empecemos por el principio, literalmente por el principio de la fibra óptica, ¿no? Ya sabemos que esta línea de transmisión puede ser de material de vidrio, tanto de plástico. Obviamente el de plástico pues no es de índole profesional, es básicamente de ornato y el de vidrio es el que básicamente utilizamos en el medio para poder desarrollar enlaces permanentes. Ahora, este tipo de vidrio, como ustedes se podrán imaginar, se elabora a partir de ciertos gases, de ciertos químicos, a cierta temperatura, a cierto tiempo, los cuales cada uno de los fabricantes, uno de estos 10 fabricantes que existen a nivel mundial, uno de ellos Fibrain, tiene su propia receta secreta para poder crear el mejor medio de transmisión, el más puro, el más hábil, por así decirlo, para poder transmitir la luz a través de él. Entonces, este vidrio, que normalmente se compone de sílice, se compone de gas helio para poder fabricarlo, etc. Nosotros en Fibrain tenemos esta receta secreta, lo cual implica que todos estos rebotes, como le llamamos, o refracciones internas, eh, le permita a la luz poder viajar a lo largo de toda esa línea de transmisión. Entonces, ¿a qué voy con... Adelante, perdón. Bueno, ¿me escuchan por ahí? Creo que alguien tenía algún comentario, no sé. Si no, me sigo. Perfecto. Entonces, a partir de estas reflexiones internas dentro del hilo de fibra óptica, aquí vemos un video, pues, bastante sencillo, bastante pueril. La verdad es que así no es como 100% funciona el hilo de fibra óptica, pero creo que para las personas que vamos tal vez empezando a conocer este tipo de temas, creo que queda muy claro, ¿no? Cómo poco a poco va rebotando, entre comillas, esta luz en las paredes de la fibra óptica. Obviamente es un poquito más complejo que eso y lo vamos a ir platicando a lo largo de esta videoconferencia. Uno de las leyes por las cuales se rige este principio de la fibra óptica es la ley de Snell, que básicamente, para acabar rápido, amigos, y no meternos tanto ahí a cuestiones matemáticas, físicas, etc., es que la ley de Snell plantea que cuando existen dos medios de transmisión, en el ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos un vasito con agua, en el cual, pues como se podrán imaginar, en la parte de arriba, el medio de transmisión para estos rayos del sol, literalmente en este caso del ejemplo del vaso con agua y un lápiz, estos rayos UV inciden sobre el aire y en la parte de abajo que tiene agua, pues estos rayos de luz solar inciden sobre el agua. Y entonces, si nosotros metiéramos un lápiz o metemos una cucharita o lo que sea, estoy seguro que han visto cómo se deforma, visualmente hablando, cómo se deforman estos objetos que introducimos al agua. Eso no es por otra cosa más que un cambio de condiciones en el medio que se está transmitiendo ese rayo de luz. O sea, el aire tiene diferentes condiciones de transmisión de la luz al agua. Y en este caso se podría aplicar con básicamente todo, ¿no? O sea, si nosotros comparamos el aire con el sílice, por ejemplo, si nosotros hablamos de un agua que tiene sal o un agua que es completamente destilada y pura, es diferente la propiedad que tiene cada uno de esos medios para poder, ¿cómo decirlo?, em, aceptar o interactuar, mejor dicho, con la luz en cuestión, ¿vale? Entonces, a partir de ello, esta ley de Snell la vamos a poder empezar a aplicar, por así decirlo, o va a empezar también a interactuar con otro principio llamado la reflexión interna total, que ahí es cuando ya nos empezamos a acercar un poquito más a lo que pasa genuinamente dentro de el hilo de fibra óptica en cuestión. ¿Qué nos plantea la reflexión interna total? Pues bueno, que se produce en este caso cuando hay una onda que entra en contacto, ya sea con un diferente medio
A partir de ello podría existir o no un ángulo crítico o un límite, como le llamamos, y a partir de ello, si existen las condiciones propicias para que ese rayo exista una reflexión, va a regresar al mismo medio que en el que se transmitió. En otras palabras, vamos a hacer por aquí unos pequeños rayoncitos, los cuales me voy a regresar tantitito. Ahí está perfecto. Entonces, amigos, si nosotros consideramos que este de aquí arriba es el medio 1 y este es el medio 2, que es agua, de nuevo, consideramos que uno tiene diferentes propiedades del medio para interactuar con la luz que el otro. Entonces, si nosotros lo que buscamos es que no exista una fuga de luz dentro de nuestro hilo de fibra óptica, pues como se podrán imaginar, el fenómeno que queremos fomentar que exista es a una reflexión interna total. O sea, que este haz de luz del punto A al punto B se transmita de la manera más pura posible o que se transmita en 100%. Si nosotros tenemos un rayo refractado, o sea, un rayo que sale de este medio, llámese agua, llámese vidrio, llámese lo que ustedes deseen, ahí es cuando podríamos tener atenuación de esta luz, siendo que pues nosotros estamos en telecomunicaciones, necesitamos transmitir de nuevo información A al punto B. Entonces, ¿a qué voy? Esta reflexión interna total es la que vamos a buscar que suceda dentro de la fibra óptica. ¿De qué va a depender? De muchas cosas, como se podrán imaginar. Lo primerito que implica que esta reflexión interna total se lleve a cabo es lo que platicamos hace unas diapositivas, la pureza del material. ¿Qué tan correcto fue elaborado este material? O sea, la fibra óptica. Y de ahí depende de todo este proceso que les mencionaba industrialmente hablando, en el cual sabemos que tal vez nuestra receta secreta a lo mejor va a ser diferente a la de otras marcas allá afuera. Por eso cada una de estas marcas tiene un índice de atenuación por longitud de onda distinto. Ahora, de ahí a que sean malos, ya dista mucho, ¿no? O sea, cada uno tiene eh, coeficientes de atenuación por kilómetro distintos, ¿vale? Pero en este caso, hablando específicamente de Fibrain, lo que buscamos es que el material que nosotros estamos generando del hilo de fibra óptica sea lo suficientemente óptimo para que la reflexión interna total se lleve a cabo como debe de ser. Ahora, ¿de qué más necesita el haz de luz para poder, digamos, transmitirse de, como lo hablamos, de punto A punto B en 100%? Pues que lo encapsulemos, ¿cómo decirlo? Que lo contengamos, que lo tapemos para que no exista ningún tipo de fuga de luz y a partir de ello es que empiezan estas cubiertas, estructuras de una fibra básica, porque ya sabemos que existen miles de construcciones de fibra óptica y que pues parcialmente estas capas de la estructura básica de una fibra óptica sirven para, como les decía, confinar este haz de luz, pero también para darle robustez mecánica, para protegerlo del exterior, evidentemente hay muchas, como les digo, construcciones de cable, por lo cual eso implicaría que cada una de las capas que estamos viendo aquí podría cambiar dependiendo del aplicativo que le querramos dar. Pero bueno, si analizamos una estructura muy básica, tenemos que la primera cubierta exterior del cable es, como les decía, la que nos va a ayudar a protegerla del medio exterior, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, entra una propiedad de fibra in con respecto al forro que podemos tener tanto en fibra óptica como en cableo estructurado de 4 pares trenzados de cobre, que es el forro LSZHFR, por sus siglas en inglés, Low Smoke, Zero Halogen Flame Retardant, o en español, bajo en emisiones de humo, cero halógenos y retardante a la flama. Esta cubierta, forro, como le querramos llamar, revestimiento, es el que nos va a ayudar a que, en efecto, si nosotros estamos hablando de un cablecito que va a estar en nuestro proyecto, que es de planta interna, si el día de mañana pasa un siniestro, un incendio, no vamos a correr ningún riesgo de que este cable sea un elemento pues de peligrosidad para la vida humana, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, amigos, qué proyectos no están pensados para la utilización del ser humano, ¿no? Hospitales, oficinas, departamentos, estadios,
todo eso está encaminado al uso humano. Si acaso el data center es lo que podría estar como más lejos del uso humano, si acaso unos cuantos colegas ahí, ingenieros dando mantenimiento, pero ahí tendríamos que proteger la inversión. Entonces, si pasa un incendio, lo que menos queremos es que sean líneas incendiarias nuestros cables, gracias al forro que convencionalmente la competencia suele especificar o vender o fabricar, que sería el de PVC o tipo riser, ¿vale? Entonces, a partir de ello, amigos, la cubierta exterior del cable, pensando en que podría ser de utilización de planta interna, nosotros como Fibrain podemos ofrecer el SZHFR. Pero también existen cables de planta externa, los cuales estos cablecitos, pues como se podrán imaginar, conllevan gel, conllevan, pues bueno, después de esta primera cubierta, llevan gel, aramidas, etc., pero específicamente la cubierta exterior, nosotros en Fibrain tenemos la versión de cable de planta externa, el cual puede ser lo suficientemente robusto para soportar cierta tensión, bueno, mejor dicho, propiedades de aplastamiento, ¿no? Medidas en newtons, o por ejemplo, tratamientos contra los rayos UV para que, evidentemente, si va a estar en planta externa, no exista ningún tipo de problema con este tipo de filtración, etc. Entonces, el cablecito de planta externa o interna también necesitan mucha ayuda de la cubierta exterior del cable para poder en este aplicativo, pues, ¿cómo decirlo?, pensarlo de manera correcta o diseñarlo y elegirlo de manera correcta para el aplicativo que queremos. Después, si nos vamos a la siguiente capa o siguiente nivel de la estructura de una fibra, tenemos estos dichosos aramidas o fibras de refuerzo, ¿vale? Estas aramidas no es otra cosa más que un refuerzo Kevlar para que nosotros no estemos ejerciendo presión o tensión mecánica, mejor dicho, en los hilos de fibra óptica. Mejor dicho, estos pelitos de color amarillo van a ser los que soportan esa tensión mecánica y por ende ese esfuerzo se va mayoritariamente a quedar aquí y no en el hilo de fibra óptica. Por eso son tan importantes, la mayoría los tiene. Digo, esto pensando en que estamos analizando una estructura, como le decía, genérica de fibra óptica, aunque seguramente puede haber muchas construcciones de cable allá afuera, no solamente en fibra in. Después, si nos pasamos al revestimiento, digamos, más interno dentro de esta fibra óptica, tenemos el revestimiento de 900 micrómetros, que es el que ya va a estar cada vez más pegado a la fibra óptica. Todavía no es la fibra óptica, es algo mucho más delgadito, por eso 900 micrómetros, es el que solemos nosotros cortar para poder empezar a trabajar la fibra óptica, ya sea fusionada o con conectores prepulidos. Después tenemos el revestimiento de 250 micrómetros, obviamente un poquito más delgado. Este ya, para los que han literalmente trabajado con fibra óptica y una peladora de fibra óptica, esa capa es la que tenemos que devastar con las pinzas de fibra óptica. Al quebrarlas a 45 grados y frotarlas contra el hilo de fibra óptica, que bueno, todavía no es el hilo de fibra óptica, sino el revestimiento de 250 micrómetros, sale perfectamente esta capita de plástico y a partir de ello ya podemos empezar a trabajar un poco más correctamente nuestra fibra óptica al fusionarla, al utilizar conectores prepulidos, la versión mecánica, etcétera. Y si nos vamos a la última capa que existe previo a la fibra óptica, es el cladding, es a 125 micrómetros, es básicamente la mitad de tamaño. Y siempre les comento a los colegas que platicamos de fibra óptica que visualicen el cladding como si agarraran un cabello de ustedes y lo sumergieran en un bote de gel para cabello, ¿no? Entonces, cuando lo sacan, ¿qué pasa? Pues ese cabellito ya está lleno de gel ahora. Es lo mismo en cuestión de la fibra óptica, ya sea monomodo o multimodo, con respecto al cladding. Es un encapsulamiento el cual protege lo más posible al hilo de fibra óptica de cualquier tipo de filtración de polvo o humedad, ¿vale? Entonces, esta estructura es la más básica que podemos encontrar en el mercado. Claro que puede haber algún tipo de variante, ¿no? Como que, por ejemplo, haya un cable que no tenga el revestimiento de 900 micrómetros o que no tenga aramidas, por ejemplo, alguna cosa por el estilo. Siempre en el mercado ya saben que muchas variantes podemos encontrar allá afuera. Pero si hablamos de una de las variantes más importantes que, pues en este caso, Fibrain
suele pensar bastante bien en ello. Es lo que platicamos acerca del forro LSZ-HFR, que nuestros cables de fibra óptica de planta interna lo tienen sin lugar a dudas. Nosotros realmente no fabricamos fibra óptica tipo Riser o de forro PVC, porque al final del día, como les platicaba, nosotros formamos parte de la Unión Europea y a partir de ello, la Unión Europea genera una institución llamada CPR, Construction Products Regulation, la cual a cualquier fabricante de lo que sea, ya sea de eléctrico, telecom, etc., le solicita que genere forros mucho más seguros, que fabrique forros tratando de salvaguardar la vida del ser humano. Y entonces es por eso que CPR analiza tres características del forro del cable en cuestión. Cuánta cantidad de humo generas, qué tanto goteas, así como una vela cuando la encendemos y empieza a gotear después de unos minutos de encendida, y qué tan ácido es el humo que genera este cable, bueno, este forro del cable al quemarse. Y a partir de estas tres sencillas variables, obviamente pues el examen de laboratorio es mucho más robusto, pero para entenderlo rapidísimo, podríamos determinar que estas son las tres grandes características que analiza la CPR a través de solicitud de la Unión Europea. Y entonces, a partir de ello, genera una clasificación. Muchos de ustedes tal vez la han notado en algunos datasheets de los colegas de otras marcas, en los cuales ellos mencionan que se llama Euroclass. Bueno, realmente la Euroclass no existe, mejor dicho, es la CPR Class. Y a partir de ello, ¿qué significa que tengamos una clasificación ahí? Una letra con un número. Ah, pues precisamente esto. Entre más acercado estés a la clasificación ACA, que ese sería la ideal en laboratorio, y entre más lejos estés de la ACA, pues vas a ser mejor o peor. Y entonces, así como si estuviéramos en la escuela, nosotros como fabricantes recibimos una clasificación de nuestro forro dependiendo de estas tres características. Y es ahí que, por ejemplo, Fibrain tiene un cablecito que puede ser considerado, pues básicamente, la mejor calificación en sitio que se pueda obtener para un cable, que es B2CA, ¿vale? Esto pensando en que nosotros tenemos diferentes forros, no vamos a pensar que todos los proyectos tienen el presupuesto ilimitado para poder meter el mejor producto del mundo, sino que tenemos esa posibilidad de que ustedes elijan este forro si es que es requerido, si a lo mejor estamos haciendo una oficina que esté en un edificio LEED Certificate o algo por el estilo, con gusto nosotros podemos entrar a esta clase de solicitudes más robustas de producto y que al final del día, amigos, nosotros podemos cumplir con todas estas exigencias. Ustedes seguramente lo han notado, cuando hablamos de empresas en general de índole europeo, casi siempre conllevan estándares mucho más robustos que los que podamos encontrar en alguna otra parte del mundo. Entonces, a partir de ello, por eso Fibrain trata de echarle ganas a salvaguardar la vida y a ofrecer productos que tal vez no sean, digamos, de una especificación más sencilla, porque bueno, como ustedes seguramente ya lo saben perfectamente bien, Riser y Plenum es lo que conocemos en el mercado gracias a las marcas, sobre todo estadounidenses, en las cuales pues el cable de forro tipo Plenum en teoría debería de ser solamente utilizado en el pleno de un recinto, arriba del techo falso y abajo del piso falso. Y riser, como su palabra lo determina también, en las verticales, en las crecientes de los edificios solamente. Pero ¿qué hacemos, amigos? Y esto, pues bueno, seguramente les ha tocado presenciar. Básicamente todo lo diseñamos bajo riser y el riser, al ser un forro mayoritariamente hecho a través de PVC, un polivinilo de cloro, pues es bastante tóxico si se llega a quemar. Y eso implicaría, pues tal vez, una especificación no tan correctamente decidida si estamos haciendo escuelas, oficinas, etc. Pero ustedes me dirán, oye Jaime, ya me platicaste mucho de lo teórico, de la CPR, de cómo lo ve Fibraín, etc. ¿Tienes alguna muestra o prueba de cómo es que funciona este cable con respecto al que solemos tal vez especificar o escuchar por ahí afuera? Y este es un video muy, me parece que esclarecedor de cómo es que funcionan, amigos, los diferentes forros allá afuera, ¿no?
Tenemos condiciones exactamente iguales. Del lado izquierdo, PVC o tipo riser y del lado derecho, cero halógenos. Ahora, de inmediato se ve que en efecto estas peceras empiezan a llenarse de gas. Como lo platicaba hace un momento, es un gas que es básicamente cloro. Y el cloro, al ser tóxico para el ser humano, pues probablemente le causaría el fallecimiento a varias de las personas que se encuentran presenciando ese incendio. Y no obstante eso, es bastante humo en comparación al lado derecho, el cero halógenos, que por eso decimos que es low smoke, o sea, bajo en emisiones de humo. No decimos que sea cero humo, sino cero halógeno. Y aparte, retardante a la flama, lo cual, como se pudieron dar cuenta, en el momento en el que se apaga, pues bueno, la flamita en cuestión, no hay ningún tipo de riesgo en el cual vaya a correrse el fuego a través de este material probablemente combustible del forro del cable. En este caso, es completamente autoextinguible nuestro forro en Fibrain, ¿vale? Y para ello, tendríamos que pasar no solamente a la estructura de la fibra óptica en cuanto a su construcción, sino es que cómo podemos diferenciar las dos fibras ópticas de manera más general, por así decirlo, en cuanto a los modos de transmisión, que esto es algo súper necesario, ustedes seguramente ya lo saben, es tan necesario que hasta económicamente nos puede por ahí representar un problemita si elegimos incorrectamente, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de multimodo. Yo sé que pues hay mucho fervor en el mercado por la fibra óptica multimodo M4, pero ¿por qué estamos eligiendo M4? Esa sería tal vez la pregunta correcta, ¿no? Y entonces ahí es cuando me gusta dar un poquito de consultoría a los colegas allá afuera para saber si es enteramente necesario M4. Digo, desde la parte de vista del fabricante, pues adelante, ¿no? Ustedes saben que la fibra OM4 es más cara que la OM3, pero evidentemente a veces no es necesario meter OM4. Esto para poner un ejemplo muy bril sobre cómo es que nosotros tenemos un concepto detrás que entender para poder elegir correctamente qué modo de transmisión elegir. Ahora, obviamente, como se podrán imaginar, existen las dos grandes familias, monomodo y multimodo. Para acabar rápido, multimodo es básicamente un modo de propagación el cual utiliza muchísimas reflexiones internas dentro de la línea de transmisión, que en este caso podría ser de índice escalonado o de índice gradual. Índice escalonado es básicamente pues un relajo, ¿no? O sea, no es precisamente lo más ortodoxo para poder evitar atenuaciones, etc. ¿Y dónde está la fibra óptica de multimodo? ¿A partir de qué índice, mejor dicho, es la que se utiliza más en el medio? Bueno, pues para redes, la de índice gradual es la que siempre vamos a utilizar porque es de manera más, como decirlo, ordenada la reflexión que se llega a dar dentro de este hilo de fibra óptica, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que estas dos son multimodo, tendríamos que pasar a entender la monomodo, que en este caso hay, pues, ¿cómo decirlo? No voy a decir que un mito, pero mejor dicho, hay una creencia en el medio que monomodo no tiene reflexiones, que monomodo es básicamente una línea derechita y se va de punto A a punto B enteramente derechito. Y eso pues es un poco irreal. Lo que sí es una realidad es que es mucho menor la reflexión interna que se hace de monomodo a multimodo si la comparáramos. Pero al final del día siempre va a haber una curva, siempre va a haber pues una extensión longitudinal tan grande que el equipo activo que está enviando la señal, en algún punto, tal vez en el kilómetro 1, 2, 3, 4, va a haber una reflexión. Sí o sí, amigos. Entonces, monomodo, claro que es mejor para longitudes grandes de extensión de proyecto y es por eso que muchas veces pensamos que no existe una reflexión que atenúe nuestro enlace de fibra óptica en fibra óptica monomodo. Pues la realidad es que sí, hay mucho menos, pero claro que también hay reflexiones, ¿vale? Y entonces a partir de ello tendríamos que hablar de los diferentes modos de propagación y sus subvariantes. Como ya lo hablamos al principio de este tipo de temas, las más famosas son básicamente OM3 y OM4 si hablamos de multimodo. OM1 básicamente está en desuso. OM2, claro que todavía funciona, pero
pues digamos que el proceso tecnológico de la vida ha ido evocando a que necesitemos más ancho de banda, más velocidad de transmisión y por ende se vaya también quedando un poquito en desuso. ¿Dónde está todavía gran, cómo decirlo? Gran mercado, o mejor dicho, gran oportunidad de utilizar multimodo, perdón, aún con las condiciones que tenemos actualmente en el país específicamente, está en OM3 y en OM4. Podemos transmitir a 1 GB, 10 gigas, a probablemente hasta 40 gigas en una cantidad de metros bastante decente, ¿vale? Entonces, a partir de ello, pues es que yo sé que muchas veces preferimos utilizar el tipo de propagación multimodo porque el equipo activo en cuestión es más barato que si utilizáramos monomodo. Pero eso ha ido cambiando poco a poco. Anteriormente, con multimodo OM1, M2 y algunos OM3, todo el equipo activo en cuestión era a partir de luz LED, lo cual pues es bastante más accesible que lo que utiliza monomodo, que sería luz láser. Ahora, si hablamos de multimodo o M4 y o M5, ya también utilizan láser. Es el que ustedes gusten y manden. ¿A qué voy? Que empieza a ser cada vez más caro el equipo multimodo con respecto al equipo monomodo activo. Entonces, ¿eso qué implica? Que ya no es precisamente una ganga, por así decirlo, o preferentemente utilizar siempre multimodo porque el equipo activo es más barato. Ya empieza al menos monomodo y OM4 a homogenizar esa virtual diferencia de precios. Y si hablamos de fibra óptica, pues bueno, multimodo es mucho más cara que monomodo. Entonces ahí es donde se compensa bastante todo este tipo de ingenierías de valor que le llamamos muchas veces allá afuera. Ahora, si habláramos de monomodo, existen muchísimos estándares. Estos que tenemos aquí en la parte izquierda de su pantalla son algunos de los estándares más famosos dentro del medio, no son los únicos, pero al final, como se podrán dar cuenta, pues ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué tienen de diferente, no? O sea, en multimodo ya sabemos que hay diferentes longitudes a las cuales podemos transmitir, o mejor dicho, diferentes distancias a las que podemos transmitir, 1 GB, 10 gigas, 40 gigas. Y en el caso de monomodo, si, digo, en palabras rápidas, monomodo puedes transmitir lo que sea a la cantidad de metros que, bueno, o kilómetros que tú quieras. ¿Por qué lo digo? Porque solamente está topado en laboratorio. Sí existe un límite para tal como monomodo, pero son exabytes a millones de kilómetros casi casi. O sea, ahorita estamos muy lejos de, como tal, el hilo de monomodo, toparlo a una capacidad, pues digamos que nos empiece a pegar ya a nivel aplicativo. Entonces, ¿de qué se diferencian la GS52D monomodo a la GS57B3 Plus? Y esto proviene de algo que le llamamos radios de curvatura. Me voy a adelantar una laminilla más para explicar específicamente este tema. Y aquí es donde se va a poder ver, creo que bastante evidente, la diferencia entre una fibra óptica y otra en monomodo. Acuérdense, todas estas son monomodo. Single mode o monomodo, ¿vale? Y entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, este tipo de, pues, estándar de monomodo, GC52D, se puede flexionar muchísimo menos que si lo comparamos con el GS57B3 Plus. O sea, este es básicamente para una instalación de una troncal en la cual básicamente no va a tener ningún tipo de curvatura o ningún tipo de trayectoria muy comprometedora de, si acaso, a 90 grados en una charola o algo por el estilo. Y este, amigos, que se puede torsionar hasta 2.5 milímetros, pues básicamente es lo que podríamos utilizar ya para poder manipular tal vez en el rack o si hablamos de FTTX, es el que podríamos utilizar para la última milla, para que el usuario final del carrier de Telmex, si les gusta, pueda hacer bolita, a lo mejor el cable no haga una pequeña bobinita, una persona que no tiene ningún tipo de expertise en telecomunicaciones, no se dedica a eso porque tal vez es diseñador gráfico, no sé, y entonces va a hacer una bobinita cuando esté haciendo el aseo de su casa
y la va a aventar atrás del mueble, en donde está muy cerca su módem. Ese tipo de dobleces, de bobinitas, etc., de manipulaciones del cable de monomodo, haría que tuviera mucha atenuación un estándar de monomodo como el GS52D, porque ya sabemos que lo podemos torsionar hasta 30 milímetros. Pero si le ponemos GS57B3 Plus, al tener 2.5 milímetros de torsión antes de que empiece a atenuarse, pues sin problemas vamos a poder hacer este tipo de manipulaciones nosotros como usuarios finales y nuestro internet nunca se va a interrumpir. Pero ustedes dirán, bueno, ok, ya hablamos de los rayos de curvatura, ya hablamos de ciertas cosas, pero esto cómo funcionaría en la vida real. Bueno, este video que les estoy compartiendo es un peritaje de garantía, amigos, en el cual, pues bueno, un cierto carrier, que no voy a decir cuál es, seguramente ya se imaginan, hizo tratos con nosotros para poder otorgar o fabricar, mejor dicho, más de 3.000 kilómetros de este tipo de fibra óptica, que es una fibra óptica de un solo hilo, que le llaman drop o de última milla, y así poder, pues bueno, atender todas estas solicitudes de conexión de los usuarios finales que le piden Internet al carrier en cuestión. Lo llevamos a Polonia, estrechó la mano del CEO, todo bien. Específicamente fue el estándar de monomodo GS57B3 Plus, el más robusto. Y cuando llegó el material, pues bueno, tenía 90 días de crédito este colega carrier, ¿no? Y entonces, pues bueno, le dimos el material en tiempo y forma y pasaron 90 días, 100 días, 120 días, 130 días y no hacía pago de sus facturas, ¿no? Entonces le solicitamos un estatus que pasó y estaba súper enojado porque decía que la fibra óptica no pasaba luz. Y entonces para ello pues le pedimos hacer un peritaje de garantía, el cual consistió en esto que estamos viendo, ¿no? En darle martillazos tan fuerte que pues bueno, como se pueden dar cuenta aquí, hasta se abre el forro del cable y a través de inyectarle luz de un lado y ver si el puntito rojo estaba prendido del otro, pues creo que era una prueba bastante esclarecedora. Ya si no la pasaba, pues habría que hacer las pruebas con OTDR o no sé, algo por el estilo, ¿no? Y entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues la fibra óptica siempre pasó luz, la aventamos al periférico, hicimos todo y pues bueno, el peritaje pues no resultó favorecedor para el cliente porque básicamente la explicación era que nos estaba utilizando de banco, básicamente, ¿no? O sea, de financiamiento de proyecto. Pero a nosotros nos quedó un buen sabor de boca también porque si nuestra fibra óptica resiste este tipo de cosas, pues me imagino que el día de mañana que nosotros hagamos el proyecto cuales quieran, pues claro que vamos a poder tener una atenuación bastante decente, que esa es de las cosas que más tenemos que cuidar en los proyectos de fibra óptica, como saben. Y entonces es por eso, amigos, que tendríamos que hablar de otra parte crucial de los dichosos enlaces de fibra óptica, que son los tipos de acopladores. Obviamente hay acopladores que son mucho más utilizados que otros, como por ejemplo los SC Simplex, que es para solamente una fibra, SC Duplex, dos fibras, pero pues obviamente de manera mucho más robusta, y LC Duplex, así como LC, pues a veces LC Quadruplex, cuando ya queremos hacer básicamente alta densidad. Así como existe la hembra, existe el macho en el caso de las telecomunicaciones, por ende tendríamos que hablar de los conectores. Y de igual manera, los más utilizados son LC y SC, en todas las variantes que eso corresponda, ¿vale? Entonces, a partir de ello, los MPOs, los STs, FC, E2000, etc., son mucho menos afluyentes. Obviamente es cuestión de echarle por ahí un ojo. Por ejemplo, si ustedes necesitan MPOs, claro que los podemos fabricar, pero pues bueno, obviamente son más equipos más robustos que nos ayudan a básicamente aglomerar muchas fibras para transmitirlas en un bus y eso casi siempre se utiliza para cuando estamos hablando de data centers. Pero no obstante eso, a partir del tipo de conector también tendríamos que saber el tipo de pulido. Y el tipo de pulido, para acabar rápido, solamente existen dos: Ultra Physical Contact o UPC y Angled Physical Contact, APC. Básicamente uno es para multiplexar y el otro es para utilizar un enlace regular de fibra óptica, por así decirlo. Entonces, en el UPC es cuando existe una transmisión, pues, ¿cómo decirlo?, directa, sin ningún tipo
Uno tiene mejor atenuación que otra, esto sí lo quiero dejar en claro, o sea, este tiene un poquito más atenuación, el UPC, que el APC, esto independientemente del fabricante, eso es por tecnología, es básicamente así. Entonces, si analizamos qué está pasando en el UPC, siempre va a existir una propiedad o un fenómeno llamado pérdida por retorno. ¿Y esto por qué? Pues simple y llanamente, como lo vemos por aquí en la imagen simple, cuando estamos transmitiendo del punto A al punto B y este material, o sea que le llamamos férula, este material que está aquí, junto con la otra férula que está aquí del otro, el otro acoplador, el otro conector, etc., vamos a tener una pérdida por inserción ya que existe un cambio de medio. ¿Se acuerdan que les hablaba hace unas laminillas que el cambio de medio es lo que probablemente nos podría dar en la torre para cuando estamos transmitiendo? Bueno, pues aquí precisamente es donde se lleva a cabo este cambio de medio. Porque si nos ponemos a hablar casi casi de física cuántica, las cosas realmente no están pegadas en 100%. Siempre existe un vacío entre las cosas. Si nosotros pegamos una férula con otra férula, por muy milimétrico que sea, siempre va a existir aire. Por ende, ese cambio de medio va a hacer que esta pérdida por inserción sea, pues básicamente, eh, atenuación que no queremos que pase dentro de nuestro enlace. Entonces, si nosotros quisiéramos evitar un poquito este fenómeno, pues haríamos uso de otro principio, o mejor dicho, de otra utilización de conector para poder nosotros evitar esta pérdida por retorno o por inserción, mejor dicho, en el cual si nosotros estamos hablando de que aquí está la férula 1, férula 2, pero existe un ángulo, toda esta información que va de izquierda a derecha, por ejemplo, ya no se va a retornar en el mismo camino como en la imagen anterior, que en la imagen anterior, como se pueden dar cuenta, había algo que le llamamos interferencia destructiva, que es cuando se superponen dos ondas y entre sí, a pesar de que tengan una misma magnitud, etc., entre sí, cuando se suman, se destruyen y empieza a existir algo llamado atenuación. Y entonces, a partir de este pequeño angulito que nosotros hacemos en las férulas de los dichosos Bueno, un conectores, día no cuando coincidimos. nosotros estamos Sí, transmitiendo hasta luego. de un lado al otro, esta información que está viajando, esta luz que está viajando de izquierda a derecha, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ese cambio de medio, se va a refractar en otra dirección y es por eso que no vamos a tener ningún problema, o mejor dicho, vamos a tener una menor atenuación cuando estemos utilizando Angle Physical Contact o APC. Ahora, aquí vamos a ver precisamente otro ejemplo de cómo es que se ve, digamos, en microscopio este tipo de diferenciación de pulidos, ¿no? El UPC, que bueno, esto sería la férula y esto como tal ya sería el hilo de fibra óptica. Si nosotros hacemos uso del UPC, pasa lo que decimos, ¿no? Una interferencia destructiva porque al final toda esta pérdida, eh, este fenómeno de pérdida por inserción, pues va a generarnos bastantes variantes o problemas, mejor dicho, de nuestra señal. Si nosotros hacemos que la reflexión no nos atenúe el enlace que estamos haciendo a partir de regresarse por el mismo caminito, bueno, pues el día de mañana vamos a tener en nuestro presupuesto de atenuación, vamos a tener una atenuación mucho más saludable en cuestión. ¿Podemos utilizar un pulido APC con uno UPC en el mismo acoplador? La respuesta es no, y es precisamente por este fenómeno que estamos viendo en pantalla. Si en dado caso nosotros los juntamos, pues como se podrán imaginar, existe mucha atenuación, mucha pérdida de información o de las de luz, mejor dicho, porque todo esto que es aire, pues ¿qué creen que va a pasar? Van a ser fugas de luz en cuestión. Y para ello, pues también tendríamos que hablar de las prácticas de limpieza. Me ha pasado en ocasiones que, sobre todo con los conectores prepulidos, que como conlleva mucha mano de obra de la persona en cuestión, pues
como que lo más fácil es mencionar que tal vez el conector prepulido no es de la mejor calidad posible porque tiene demasiada atenuación. Y la realidad de las cosas es que muchas veces es por el proceso que se lleva para poder instalar esta clase de productos. O sea, no hay una práctica correcta de limpieza. Ya sabemos que en fibra óptica todo es limpieza. Por ende, si nosotros limpiamos con pues las manos sucias, por ejemplo, si no hacemos un proceso correcto de limpieza de alcohol isopropílico, toallitas especiales para esto, siempre va a haber contaminación por líquido, por ejemplo, si estamos ahí a la hora de la comida, a lo mejor los instaladores, ¿no? Que se les cayó tantita Coca-Cola o algo por el estilo, bueno, pues todo ese tipo de problemas como aceite de manos o polvo o algo por el estilo, van a ser atenuaciones. Cuando nosotros estamos haciendo visualizaciones en nuestro microscopio del OTR en cuestión, bueno, de algunas marcas obviamente, tendríamos que verlo así, limpio, íntegro. Si vemos cualquier tipo de perturbación, eso se va a traducir en, obviamente, una atenuación en nuestro enlace y por ende en nuestro presupuesto óptico va a salir por las nubes. Ahora, lo que les mencionaba acerca del conector prepulido es algo bastante sencillo de utilizar porque nuestros conectores prepulidos no requieren de herramienta especial, requieren básicamente de una cortadora o peladora de fibra óptica que consigues hasta en el Steren. Lo que les decía, tenemos que tener mucho cuidado con la limpieza. Alcohol isopropílico y toallitas para poder limpiar aproximadamente 4 centímetros de nuestra fibra óptica ya bien devastada de los 250 micrómetros. Una cortadora de precisión que sea de índole profesional y bien calibrada para dejar 1 centímetro y listo. Lo que vamos a hacer es ahora con todo nuestro hilo bastante limpio, vamos a presionar este sujetador de la fibra óptica en nuestro conector prepulido, que lo conlleva el paquetito que les otorgaríamos, y quedó lista nuestra instalación. ¿A qué voy con todo esto? Este video parecería que es más un comercial, amigos, pero es básicamente lo que les mencionaba acerca de las prácticas correctas de limpieza. Muchos colegas en obra tienden a limpiar con la propia camisa que traen o con las manos, hasta con saliva muchas veces. Y está más que claro que lo que necesitamos hacer es tener cuidado con la limpieza. Alcohol isopropílico, toallitas, pueden ser limpiadores tipo lápiz, limpiadores tipo cassette. Al final del día, si utilizamos todos para limpiar el conector, para limpiar el acoplador, para limpiar el hilo de fibra óptica, todo este proceso de limpieza es lo que nos va a dar el éxito de un enlace de fibra óptica correctamente instalado. Pero bueno, ya para terminar, amigos, voy a platicar súper breve de algunos de los proyectos que hemos tenido, solamente para darles esta confianza que mencionaba anteriormente, en la cual recientemente terminamos un CEDIS de Grupo Gris y todas estas marcas de shampoo, etc. Vamos a concursar todavía por otro diferente CEDIS, ya que, como se podrán imaginar, les gustó bastante la solución, pensando en que, pues, al ser una fábrica necesita contemplar la parte de los incendios y es por eso que metimos por ahí el cable de cobre LZHFR en Cat6 y pues bueno, obviamente todo mi cable de planta interna, como lo decía, conlleva, de fibra óptica, claro, conlleva un forro LSZHFR para el mismo tema que platicamos. También un IMSS que contempló más de 1200 jacks instalados en este hospital de especialidades. La ampliación del gasoducto Mayacán, que fue una iniciativa que se hizo junto con el gobierno y ENGIE para poder tener un poquito más de desarrollo en cuanto a la parte de gas and oil. La renovación de la ICM, que pues me imagino que muchos de ustedes ya lo han visitado, lo han utilizado, pues bueno, por allá estuvimos recientemente, hace básicamente un mes, haciendo todavía entregas para poder entrar a tiempo al dichoso mundial, ¿no? El tren suburbano en la ampliación y en el tren suburbano original que se diseñó, fueron más de 65 kilómetros de un cable híbrido, como le conocen por ahí en el medio, fibra óptica energizada. Eh, es básicamente un cable híbrido que estamos en completas condiciones de poder fabricar. Y así también, pues bueno, cable aéreo más de 95 kilómetros. En el AIFA también hicimos estas instalaciones de la troncal de fibra óptica para más de 120 kilómetros. Y pues bueno, amigos,
Con esto me despido. No obstante, si tienen algún tipo de pregunta, si tienen algún tipo de cuestionamiento a través de mis colegas de Redder o específicamente de su servidor, completamente están las líneas abiertas para cualquier tipo de duda. Muchas gracias por su tiempo. Y si no hay más preguntas, pues bueno, damos por cerrada esta sesión, pero muchas gracias por haber atendido una vez más a este tipo de webinars. Será un gusto poder conocerles y apoyarles en cualquier cosita. Muchas gracias. No, pues al contrario, Jaime, muchas gracias a ti por apoyarnos en este tipo de actividades. También agradecerles a todos por conectarse, por participar, pues por formar parte de todo esto que estamos tratando de compartirles, porque para nosotros es de suma importancia darles toda esta información y que ustedes no se queden con ninguna duda y sobre todo que sepan que queremos apoyarles en todo lo que nosotros podamos para poder colaborar juntos, ¿no? De esta manera, demostrarles o más bien, sí, platicarles que pueden acercarse a nosotros sin ningún problema, que justo con nuestros fabricantes tenemos este acercamiento y podemos generarle incluso algunas reuniones personales, perdón, personalizadas, presenciales o vía webinar y justo podemos atenderles en todo lo que ustedes necesiten y resolverles todas las dudas. Estos webinars se están grabando para justamente pues subirlos a las redes sociales y el día de mañana que quieran meterse a ver toda esta información, pues la tengan ahí a la mano. Justo les vamos a mandar ahí un correíto donde les compartiremos la presentación que Jaime nos hizo el favor de mostrarles. Y pues si surge alguna duda, pues con mucho gusto pues pueden acercarse a nosotros o al ejecutivo que en su momento los esté atendiendo. No sé si quieras agregar algo más, Jaime, o si damos por terminada la sesión. Nada más, muchas gracias a todos por su asistencia. Estamos en contacto, cuídense mucho y gracias.